Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 1, versículos 29 hasta el 34. Jesús sana a la suegra de Pedro. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Queremos agradecerte, Señor, porque hoy podemos acudir a ti por medio de la oración y tú estás listo para escucharnos, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de maldad, y en este momento solicitamos que nos concedas sabiduría, entendimiento, que tú seas nuestro maestro para que al estudiar este pasaje de la Escritura podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a crecer. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu bondad, tu amor y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos y estamos en la sección cuando Jesús comienza su ministerio público e invita a los primeros discípulos y también comienza su predicación en la sinagoga en Capernaum, donde sanó a un hombre endemoniado. Posteriormente a este incidente en la sinagoga, donde sana a este hombre, se fueron a casa de Pedro y otro milagro se desarrolla en ese lugar. Vamos a leer los versículos 29 hasta el 31 de Marcos capítulo 1. Al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Jesús había hablado y actuado en la sinagoga de la manera más sorprendente. Cuando terminó el culto de la sinagoga, Jesús se fue con sus amigos a la casa de Pedro, conocido en este texto como Simón. Los judíos tenían la costumbre de tomar la comida principal del sábado inmediatamente después del culto de la sinagoga, a eso de la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía. Así que en este relato que hace Marcos, hay varios elementos que debemos considerar. Número 1. La casa de Pedro estaba en Capernaum. Recordemos que él tenía su industria pesquera. Número 2. Durante su ministerio en Galilea, Jesús posó en casa de Simón Pedro repetidas veces, así que no sería la única vez en que Jesús estaría en ese lugar. En tercer lugar, Jesús quizás deseaba descansar después de lo ocurrido en la sinagoga, pero el Señor está siempre disponible para quien necesita de su ayuda. Así que atiende la necesidad que hay en casa de Pedro. Su suegra está enferma y él va a sanarla. En cuarto lugar, algo que debemos enfatizar según este texto era que Pedro era casado. No conocemos el nombre de la esposa de Pedro, pero es claro que era un hombre casado. Posteriormente el apóstol Pablo menciona a Pedro y a su esposa en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Así que de los 12 discípulos, por nombre específicamente se dice que Pedro era casado. Se cree que también los demás, como menciona Pablo, tenían esposa, pero no podemos afirmarlo porque no se menciona categóricamente. Es decir,
Muchos de los líderes de la iglesia pues eran casados y en sus viajes misioneros eran acompañados por sus esposas. En quinto lugar, la suegra de Pedro estaba con una fiebre. Los estudiosos dicen que por los pantanos propios del lugar era posible que tuviese malaria o paludismo. Pero algo curioso que leemos en el pasaje es que enseguida le hablaron de ella. Los discípulos notaron este problema de salud y le contaron a Jesús. Demostraron confianza en que Jesús podía hacer algo por ella. La Escritura menciona que Jesús hizo 3 cosas. Dice, entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Cuando la dolencia agobia, él se acerca. Cuando el dolor llega, él nos toma de la mano. Y su toque es el más claro ejemplo de amor y compasión. Pero además dice que la levantó, es decir, la ayudó a incorporarse y quedó sana. Y ella, en un acto de gratitud, comenzó a servirles, una reacción natural de aquel que experimenta la sanidad. Quiere servir fielmente a su Señor, a su Maestro. Su salud fue restaurada de tal manera que pudo atender los oficios propios del hogar. Y esto es un ejemplo, que una persona salvada es salvada para servir. Una persona que ha experimentado el gozo del perdón y la restauración, inmediatamente se pone al servicio del Señor. Ahora, el milagro en la sinagoga y el milagro en la casa de Pedro hicieron que las noticias acerca de Jesús se difundieran en toda esa región. Esta es la sección que vamos a estudiar enseguida, versículos 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Después que pasó el sábado, fueron traídos a Jesús los enfermos. Esa especificación del tiempo nos enseña varias cosas, entre ellas, número 1, que el sábado terminaba a la puesta del sol. Esto es algo que bíblicamente está sustentado en la Biblia. Desde la creación, el Señor siempre expuso que el día comienza con la tarde y termina con la tarde, es decir, que el sábado que estaba hablando comenzó lo que nosotros llamaríamos viernes al anochecer y terminaba el sábado al anochecer. Así que no termina el día a la medianoche como supone la sociedad actual. Esa especificación del tiempo es debido a que los rabinos habían prohibido la atención a los enfermos en sábado, excepto si era una emergencia. Por lo tanto, para no entrar en controversias, tan pronto se ocultó el sol, le trajeron los enfermos a Jesús. Elena de Guay afirma: las noticias de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado, pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. De las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en sus camas, venían apoyándose en bastones o sostenidos por amigos y se acercaban tambaleantes y débiles a la presencia del Salvador. Deseado de todas las gentes, página 224. Una vez más se demuestra que estas leyes se olvidaban de aplicar correctamente el mandato de Dios. No es la ley misma a la que se hace referencia. No es que el sábado sea una restricción, sino que las tradiciones que colocaban por encima de la ley hacía difícil para muchas personas la convivencia. Y lo que tenía que ver con el sábado, habían muchas tradiciones
que habían prevalecido y habían hecho del sábado una tremenda carga. Por eso el Señor quiso corregir esa visión y hacer del sábado un día de adoración, de alegría y de gozo, de sanidad, de paz. Ahora, con amor y dedicación, Jesús atendió a los enfermos y endemoniados que llegaron a la casa donde él estaba habitando. Elena de White continúa la narración diciendo, en el mismo libro, la misma página: durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Esa fue una noche muy especial, una noche de victoria. El hecho que los evangelistas registraran este incidente con detalles demuestra que fue un acontecimiento glorioso, lleno de victorias, muy especial. Cuando Marcos dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta, está usando una hipérbole para mostrar que Capernaum fue conmovida con la obra del Salvador. Mucha gente acudió a casa de Pedro. Fue una noche memorable. Jesús no cesó su obra hasta que el último doliente fue atendido. Así que también fue una tarea agotadora y quizá fueron muchas horas invertidas en sanar a las multitudes y llenar sus corazones de esperanza. Después de esto, Jesús fue a descansar un poco. Apreciado amigo y hermano, Marcos nos muestra un Jesús compasivo, listo para atender las necesidades de aquel que viene a él buscando sanidad y buscando paz. Nadie que se acerque a Jesús será rechazado. Todos pueden venir a Jesús para alcanzar sanidad. Hoy están las puertas de la gracia abiertas. Hoy también el Señor puede hacer los mismos milagros que hizo cuando caminó entre nosotros. Solo que necesitamos venir creyendo que Él puede, que Él tiene la sabiduría y que tú y yo confiaremos en su bendición. Hoy te invito a que te acerques al Salvador. Hoy te invito a que le abras la puerta del corazón y permite que Él haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe y te dé paz y sanidad. Es mi oración por ti. Amén.